Hola chicos, pues bueno, vamos a comenzar con las clases de historia de este día y vamos a hablar sobre las expresiones culturales. Ok, las expresiones culturales tradicionales son también denominadas como expresiones de folclore, pues representan todo lo que identifica a una sociedad, como las raíces de sus antepasados, incluyen los nombres de personas y las expresiones musicales, artísticas y los bailes, así como ceremonias o incluso la arquitectura de los edificios de un país. Estas expresiones representan las características culturales y sociales de una nación o una sociedad, lo que pues esto los convierte como un patrimonio cultural. Si bien en algunos casos el término se usa para definir tradiciones pertenecientes a culturas indígenas o civilizaciones antiguas, es más común acuñar esto para referirse al folclore de un país. ¿Cuáles son estas características? Bueno, son propias de cada cultura, pero cumplen con una serie de parámetros específicos que se repiten sin importar el país en el que se estudie. Son transmitidas principalmente de generación en generación y usualmente tienen varias décadas de existencia. Los orígenes de algunas se remontan a varios siglos de antigüedad, aunque hayan cambiado su forma con el tiempo. Estas pues reflejan la identidad de una sociedad como son antiguas. Las expresiones culturales pues suelen reflejar la manera de pensar y del actuar de la sociedad desde sus inicios. Son expresiones de folclore particulares de cada país. No tienen autores definidos, ya que las tradiciones culturales se forjan con el tiempo y dada a la antigüedad de esta, es difícil reconocer a una persona en particular como autora de estas manifestaciones. En muchas sociedades latinoamericanas, las tradiciones actuales han sido heredadas desde épocas prehispánicas. No tienen propósitos comerciales. La creación de estas expresiones no buscan cumplir con un fin comercial. Fueron creadas con fines culturales y este es el propósito que ha mantenido durante el tiempo en las que prevalece. Incluso en la actualidad siempre están en desarrollo, ya que pues la mayoría de estas expresiones han cambiado con el transcurso de los años. Se adaptan al estado actual de la sociedad y pues esto ocurre en particular con las expresiones intangibles. Acuérdense que es intangibles, pues que no lo podemos palpar, como son las tradiciones culturales en nuestro país, como los bailes y los cantos. Pueden ser tangibles o intangibles. La manera en que cada sociedad expresa su folclore usualmente incluye pues elementos tangibles como son dibujos, pinturas corporales, diseños gráficos, trabajos de madera, diseños hechos en mosaicos, metalurgia, alfombras, joyas, adornos corporales con piedras, entre muchos otros. Sin embargo, también pueden incluir otro tipo de expresiones intangibles, entre las cuales pues están los bailes, la música, los rituales, los juegos tradicionales o incluso formas de pensamiento particulares de un país que se hayan heredado de generaciones anteriores. En la siguiente clase pues vamos a hablar un poquito más sobre lo que son las expresiones culturales de México, para que pues vayan checando cuáles son, por si tienen alguna duda. Ok chicos, entonces cualquier duda nos vemos más tarde en plataforma Zoom. México es un país mega diverso, y esto se debe gracias a la combinación de culturas que hubo en la época de la conquista, donde los españoles se toparon con diferentes
pueblos como el Mexica, el Maya, entre otros muchos. Basta con ver el Palacio de Bellas Artes, el Ángel de la Independencia, la Torre Latinoamericana, Chichén Itzá o las pirámides de Teotihuacán para darse cuenta que México tiene una arquitectura muy variada. México pertenece a la región de América Latina. Limita al norte con los Estados Unidos, al sureste con Guatemala y Belice, y en el Golfo de México y el Mar Caribe, y al oeste con el Océano Pacífico. México es uno de los 17 países megadiversos, ya que tiene un 10 o 12% de la diversidad mundial. Entre las especies más características se encuentra lo que es el aguahuete, el agave, el aguacate, entre otras. México también es una de las más ricas, que tiene el primer lugar en reptiles, son 700 de ellos, el segundo lugar de mamíferos, y el apoyo es el cuarto lugar con 282. La pintura es una de las artes más antiguas de México. En el México prehispánico está presentado en edificios, códices, cerámicas y pues en murales. En la Nueva España, como el resto del mundo, a partir del siglo XVII, en particular durante el siglo XVIII, el retrato pasó a ser una parte importante del repertorio artístico. Entre los artistas destacados se encuentra Diego Rivera, Frida Kahlo y José Clemente. La música tradicional mexicana está muy alejada de los modelos occidentales, mientras hallamos en flautas, tambores, maracas, mariachi, y en su música principal mexicana tiene sus orígenes desde 1819. La música folclórica de México es una manifestación cultural de este país. La música de México es fruto del mestizaje que se dio entre muchas tradiciones europeas, americanas y africanas, entre otras. La música mexicana es muy variada, pues influye diversos estilos determinados de la región geográfica de la propiedad. Algunas de las canciones tradicionales de México son condicionadas por el mundo. Varios tipos musicales del origen indígena o mestizos, además de europeas. Aquí podemos ver algo de la cultura de México. Vamos a empezar con el tema de historia. En esta ocasión pues vamos a hablar de las expresiones culturales que hay en nuestro país, o las manifestaciones culturales. Se le conocen con los dos términos. Ok, vamos a ver la diversidad de manifestaciones culturales en México. Ok, México es un país con manifestaciones culturales. ¿Qué son las manifestaciones culturales? Bueno, es la forma de expresarse de una región determinada. Ejemplos de manifestaciones culturales. Platillos típicos. La comida es una parte muy esencial en nuestra cultura, ya que cada región cuenta con algún platillo típico de ese lugar, como pueden ser los chiles en nogada en Puebla, frijoles y demás. Trajes característicos de nuestro país. Cada región tiene distinto vestuario, tanto de hombres para mujeres, dependiendo de la región en la que pertenecen. Podemos encontrar de Jalisco, fiestas populares. Puede ser Día de Muertos, fiestas patronales,
para las fiestas que se le hacen a algún santo o a la Virgen. Las fiestas patrias también entran en este concepto. Dato importante, el 2 de noviembre del 2001 la Organización de las Naciones Unidas promulgó la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural. La Declaración Universal de la Diversidad Cultural establece que todos los pueblos del mundo tienen derecho a preservar su cultura, es decir, practicar costumbres, tradiciones, creencias e ideas únicos. La tecnología dio paso a la globalización. ¿Qué es la globalización? Su propósito es construir una comunidad internacional permanente vinculada vía internet y medios de comunicación. Pero la globalización tiene aspectos negativos y positivos. La globalización económica deterioro ambiental y genera espacios para el diálogo. Y la otra es que es libre acceso a la información, intercambio tecnológico. Diversidad cultural en México. Al contener una diversidad cultural en México, son situaciones problemáticas de discriminación, pobreza y conflictos. Como respuesta a tal problema se han creado programas de educación intercultural, campañas de reconocimiento y fomento a la diversidad, entre otras. Es todo por hoy. Gracias. Cultura e identidad mexicana. ¿Qué es la cultura? La cultura es un conjunto de modos de vida, costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico e industrial de una época social. Entonces, ¿qué caracteriza a los mexicanos? Pues sus costumbres, catolicismo, Día de Muertos, Día de Niños, su gastronomía, tacos, mole, tamales. La familia es una parte fundamental en los mexicanos. La danza folclórica, en ella se refleja ritos, cultura y tradición dependiendo del estado. Estas son algunas frases típicas de los mexicanos. ¿Cómo todo esto define nuestra identidad? Pues la identidad es el conjunto de los rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracteriza frente a los demás. La identidad nacional, compuesta de una ideología y una cultura común, se conforma seleccionando significados del conjunto y se distribuyen desde el centro a lo largo de los siglos. Se dice que los mexicanos somos muy creativos, ¿será verdad? Pues lo vamos a averiguar. Se hacen muñecas, calaveras pintadas, se bordados en tela, alebrijes con mucha creatividad, muñecas hechas a mano. La cultura mexicana tiene sus propias subculturas. ¿Qué es esto? Pues según la región en donde se habita. Tiene diferentes tipos de vestuario, por ejemplo, Morelos, Nuevo León, Puebla. Por sus orígenes, son mayas, náhuatl, otomíes, mixtecos y muchos más. Pero, ¿qué pasa con los inmigrantes mexicanos? ¿Esos que van a busca de un sueño americano? ¿Pueden desprenderse de esto? No. Ninguna
mexicano deja de ser mexicano, sin importar en dónde se encuentra. Francisco Pinoncelli viajó a París para estudiar música. Al principio pensé que no regresaría y hoy estoy más que seguro de que regresaré por razones sentimentales, nacionalistas y responsabilidad social por mis seres queridos, porque mis amistades aquí están. Hoy en día la cultura en México constituye un factor primordial de unidad nacional. Un espacio para desarrollar una visión de futuro basada en el consenso y la negociación. Un sector económico, un valor de presencia y prestigio para las condiciones internas. Cuidemos nuestra cultura, nuestro patrimonio y nuestra identidad nacional. ¿Por qué? Porque como México no hay dos. Cuarto para las 8. Me dijo que iba a venir a las 8:30. No hay problema. Hoy, en Viaje por el Mundo, iremos a México. Lola y Javi vuelven del cole preocupados. Su profesor les ha mandado investigar sobre su familia y no saben por dónde empezar. Mira, papá, este mapa habla de nuestra familia. Gracias a él descubriremos dónde nacieron los abuelos y además conoceremos a otros familiares. ¡Es genial! Hoy, en Viaje por el Mundo, iremos a México. Lola y Javi vuelven del cole preocupados. Su profesor les ha mandado investigar sobre su familia y no saben por dónde empezar. Mira, papá, este mapa habla de nuestra familia. Gracias a él descubriremos dónde nacieron los abuelos y además conoceremos a otros familiares. ¡Es genial! ¡Chicos! ¡Haced las maletas! Gracias a este antiguo mapa y a mi último invento, el Transporte Mundi, buscaremos las huellas de nuestros antepasados por el mundo y veréis qué divertido será hacer vuestro trabajo del cole. ¡Apaguen sus móviles! ¡Viajamos a México lindo! La familia ha quedado en la gran plaza. Su tía Rosa les cuenta que vino a este país porque le gustaban los cuadros de la pintora Frida Kahlo y se quedó a vivir aquí. La Plaza de la Constitución, también conocida como el Zócalo, es la plaza principal de la Ciudad de México. Es un lugar donde la gente se reúne para celebrar algunas fiestas. En esta plaza está la catedral. ¿Cómo habéis crecido, niños? La última vez que os vi, erais como un frijol. Tengo que volver a mi trabajo en las pirámides de Teotihuacán. ¿Queréis acompañarme? Teotihuacán significa ciudad de dioses. Fue una ciudad que surgió cerca del año 200 a.C. Tiene dos pirámides. La más grande, la pirámide del Sol de 65 metros de altura, y la pirámide de la Luna, más pequeña, de 45 metros de altura. ¡Chévere! Trabajas en un sitio muy chulo. Gracias, Rosa, pero hoy visitaremos algún museo. Además, Javi quiere dar un paseo en barca por el lago y probar unos ricos tacos. Descubrir los orígenes familiares está siendo toda una aventura. Han conocido a su tía y han aprendido muchas cosas acerca de otras culturas. ¿Qué es la diversidad de manifestaciones culturales en México? Tal vez no sabes qué es. Tranquilo y lee con atención.
México, la cultura es algo muy importante, ya que México tiene una diversidad muy grande. Entre sus manifestaciones culturales están su gastronomía, su vestimenta, sus tradiciones, entre muchas otras cosas más que hacen que México sea un país de diversidad cultural. Los mexicanos constituimos un todo, un patrimonio complejo con tantos matices que es difícil dar una sola definición de esta. En resumen, nos unen las costumbres, tradiciones y algunos ingredientes culinarios y nuestra experiencia histórica, política y social. Tenemos raíces indígenas y muchas comunidades originarias en el país, como los huicholes y los tarahumaras. La globalización afecta a la cultura nacional. La globalización es un fenómeno que hace crecer a grandes culturas, así como la cultura mexicana. Además, relaciona a las culturas enriqueciéndolas.